La casa olía a polvo y a abandono, una fragancia rancia que se había filtrado hasta en la madera más noble. Era el aroma de generaciones de silencio. La inmobiliaria me había dicho que necesitaba una puesta a punto, un eufemismo descarado para una propiedad que se caía a pedazos. Pero el precio era irrisorio, casi obsceno. Lo suficientemente bajo como para ignorar la humedad trepando por las paredes del sótano, las ventanas que se negaban a cerrar del todo y la sensación constante de que alguien, o algo, me observaba desde las sombras. La abuela Elara la había dejado en mi testamento. Apenas la recordaba. Un espectro delgado, envuelto en chales de lana y silencios perpetuos, que me daba caramelos mentolados y miradas que parecían atravesarme. Nunca hablaba de la casa, ni de su marido, mi abuelo, que había muerto mucho antes de que yo naciera. En las fotos, él tenía una sonrisa amplia y unos ojos que parecían chispear. En las fotos de ella, la sonrisa era forzada, los ojos, opacos. Necesitaba un cambio. Estaba harto de la ciudad, del ruido, del estrés constante. Necesitaba espacio, aire puro y, admitámoslo, un refugio barato. Así que vendí mi pequeño apartamento en el centro y me mudé a la casa de la abuela Elara. Los primeros días fueron una mezcla de euforia y aprehensión. Me pasaba horas explorando los rincones polvorientos, descubriendo pequeños tesoros olvidados, fotografías sepia enmarcadas en plata oxidada, libros de poemas con dedicatorias melancólicas, una colección de muñecas de porcelana con miradas vidriosas que me ponían la piel de gallina. Encontré incluso un pequeño diario, encuadernado en cuero, con la letra menuda y elegante de mi abuela. Lo guardé para leerlo con calma, con una taza de té caliente, por la noche. Pronto, la euforia se desvaneció, reemplazada por una inquietud creciente. La casa crujía por la noche, gemidos sordos que parecían provenir de las entrañas de la tierra. Las sombras se alargaban y retorcían de formas extrañas, jugando trucos con mi vista. Empecé a tener la sensación de que no estaba solo. Al principio, lo atribuí al cansancio, al cambio de rutina. Pero luego comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Las puertas se abrían y cerraban solas. Objetos aparecían en lugares diferentes a donde los había dejado. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando desde el pie de la cama. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el silencio, más profundo y denso que nunca. Una noche, después de cenar, me decidí a leer el diario de la abuela Elara. La letra, aunque elegante, temblaba en algunas páginas. La tinta estaba descolorida, pero pude descifrar las palabras. Las primeras entradas eran banales, sobre la vida cotidiana, el clima, los quehaceres domésticos. Pero, a medida que avanzaba, el tono se volvía más oscuro, más perturbado. Hablaba de sueños extraños, de susurros en la noche, de una presencia que la seguía por toda la casa. Siento que me observa, escribió en una entrada. Desde el jardín, desde el bosque, incluso dentro de la casa. Sus ojos están en todas partes, fríos y hambrientos. En otra entrada, hablaba de su marido, mi abuelo. Lo describía como un hombre diferente, cambiado por algo que había encontrado en el bosque cercano a la casa. Volvió extraño, escribió. Callado, distante. Sus ojos ya no reían. Estaba poseído por algo terrible. Seguí leyendo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La historia de la abuela Elara se volvía más y más inquietante, una espiral descendente hacia la locura y el terror. Hablaba de rituales oscuros, de sacrificios, de un pacto sellado con una entidad maligna. La última entrada era la más aterradora de todas. Estaba escrita con trazos temblorosos y borrones de lágrimas. Él viene por mí, escribió. Ya lo oigo en el jardín, arrastrando sus pies por la grava. No puedo escapar. La casa me tiene atrapada. Dejé caer el diario sobre la mesa, temblando. El aire en la habitación se había vuelto frío y denso. Escuché un crujido en el pasillo. Luego, otro. Y otro. Pasos lentos y pesados, acercándose. Me levanté de la silla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré hacia la puerta, petrificado. La manija comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió, revelando la oscuridad del pasillo. Una oscuridad que parecía palpitar, que respiraba.
Y entonces, lo vi. Una sombra alta y delgada, con forma vagamente humana. Sus ojos brillaban con una luz roja e incandescente. No grité. No pude. Estaba paralizado por el terror. La sombra se acercó, extendiendo una mano huesuda hacia mí. Bienvenido a casa, susurró con una voz que parecía provenir del fondo de la tierra. La mancha en el techo del baño se extendía. Era lenta, viscosa, como si la humedad misma estuviera cobrando vida. La primera vez que la vi era del tamaño de una moneda, ahora era casi como un plato. Traté de limpiarla con lejía, con amoníaco, incluso probé con un producto especial para moho que compré en la ferretería. Nada. La mancha volvía, siempre. Al principio pensé que era la cañería, una filtración. Llamé al fontanero, un tipo gordo y sudoroso llamado Miguel. Revisó todo, desde el grifo hasta las tuberías de la pared. No hay fuga, sentenció, rascándose la calva. Es humedad ambiental, ventila más. Ventilé. Dejé la ventana abierta día y noche, incluso cuando llovía. La mancha seguía creciendo. Luego empecé a notar olores. No eran fuertes, apenas perceptibles, como un eco de algo desagradable. A veces olía a tierra mojada, otras a carne podrida, otras a, no sé, algo químico, como a formol. Abría las ventanas, encendía incienso, me rociaba con perfume hasta marearme. Los olores seguían ahí, flotando en el aire, adheridos a mi piel, metiéndose en mi ropa. Empecé a dormir mal. Tenía pesadillas vívidas, horribles. Soñaba con sombras que se movían en las esquinas, con susurros ininteligibles que salían de la oscuridad, con la mancha en el techo que se extendía hasta cubrirme por completo. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que alguien me observaba desde la puerta. Claro que miraba. Cada vez que me despertaba, escudriñaba la oscuridad, intentando ver si había algo ahí. Nada. Solo la puerta cerrada, el armario con la ropa colgada, la ventana con las cortinas cerradas. Pero la sensación permanecía, persistente, como una garrapata en la mente. Dejé de dormir en la cama. Me mudé al sofá del salón, esperando que la luz de la calle me diera algo de seguridad. Pero las pesadillas me siguieron. Las sombras, los susurros, la mancha. Ahora también soñaba con el cuadro de mi abuela. El cuadro de mi abuela. Siempre me había dado mala espina. Era un retrato al óleo, un poco descolorido por el tiempo, donde ella aparecía sentada en un sillón, con una mirada severa y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo tenía colgado en el pasillo, justo enfrente de la puerta del baño. En el sueño, la abuela se levantaba del sillón y caminaba hacia mí, con los ojos fijos en los míos. Su sonrisa se ensanchaba, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Extendía una mano huesuda hacia mí, y en la palma de su mano veía la mancha del techo. Me despertaba gritando, con la garganta seca y la respiración agitada. Miraba hacia el pasillo, esperando verla y, de pie, observándome. Pero el pasillo estaba oscuro y silencioso. Solo el cuadro, colgado en la pared, con la abuela sonriendo. Una noche, después de una de esas pesadillas, me levanté y fui al baño. Necesitaba lavarme la cara, quitarme el sudor frío que me empapaba la piel. Encendí la luz y me quedé paralizado. La mancha había crecido. Ahora era enorme, casi cubría todo el techo. Era oscura, viscosa, repugnante. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, en el centro de la mancha, veía una forma vaga, indefinida, pero inconfundible. Un rostro. Un rostro que me miraba. Y ese rostro, se parecía a mi abuela. Apagué la luz y corrí. La grieta en el techo se había ensanchado. Al principio era una fisura casi imperceptible, una línea delgada que serpenteaba por el yeso. Ahora era una boca oscura, un abismo en miniatura que parecía observarme. Y la sombra que emanaba de ella, una sombra que no se comportaba como una sombra. Se movía. Se retorcía. A veces, juraría ver formas dentro, rostros distorsionados que me susurraban nombres incomprensibles. Cerré los ojos con fuerza, intentando desterrar las imágenes. No estaba durmiendo bien.
La pesadilla recurrente, la del hombre sin rostro en el pasillo, me dejaba exhausto y temblando cada mañana. Pero incluso despierto, la realidad parecía desdibujarse. Las líneas entre la cordura y la locura se volvían borrosas, indistinguibles. El ruido, el maldito ruido, era constante. Un goteo persistente que no provenía de ninguna parte, el rasguño de algo, tal vez una rata, detrás de las paredes. Pero el sonido más perturbador era un susurro, un murmullo incesante que parecía colarse por debajo de la puerta, a través de las ventanas selladas, directamente en mi cabeza. Me hablaba en un idioma que no reconocía, pero que entendía de alguna manera, instintivamente. Palabras de promesas vacías, de verdades retorcidas, de una oscuridad insondable. Empecé a evitar los espejos. No por vanidad, sino por terror. Ya no me reconocía en el reflejo. La persona que me devolvía la mirada tenía los ojos hundidos, rodeados de sombras violáceas. Su piel era pálida y translúcida, casi fantasmal. Y la sonrisa, una mueca grotesca que me helaba la sangre. No era mi sonrisa. Era algo ajeno, algo invasor. Una noche, el goteo se hizo más fuerte, resonando en toda la casa como el latido de un corazón enfermo. Me levanté, temblando, y seguí el sonido hasta el sótano. La escalera crujía bajo mis pies, cada paso amplificado en el silencio sepulcral. La humedad me calaba los huesos, y el aire olía a tierra húmeda y algo más, algo rancio y putrefacto. En el centro del sótano, donde antes solo había un suelo de cemento liso, ahora se extendía un charco oscuro y viscoso. El goteo provenía de ahí, cayendo con un plop sordo y perturbador. Me acerqué cautelosamente, el corazón latiendo a un ritmo frenético. La luz tenue de la bombilla, que parpadeaba erráticamente, apenas iluminaba la escena. Me arrodillé junto al charco, intentando discernir su origen. No era agua. Tenía una consistencia aceitosa y un color negruzco. Y el olor era nauseabundo, casi insoportable. Extendí la mano, temeroso, y toqué la superficie. Era fría, viscosa, y al retirarla, vi que mi dedo estaba cubierto de una sustancia brillante y oscura. En ese momento, la bombilla se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. El goteo se intensificó, convirtiéndose en un torrente constante, y el susurro se hizo más fuerte, más insistente, resonando en mi cabeza como un grito ensordecedor. «¿Estás listo?», susurró la voz. «Es hora de volver a casa». El miedo me paralizó. Sentí algo rozarme la pierna, algo frío y húmedo. Un grito silencioso murió en mi garganta. No podía moverme, no podía respirar. La oscuridad me envolvía, me asfixiaba. Entonces, vi la luz. Una luz tenue y lejana, que provenía de un rincón oscuro del sótano. Una luz que palpitaba al ritmo del goteo, al ritmo del susurro, al ritmo de mi corazón. Me arrastré hacia ella, sin poder resistirme, atraído por una fuerza irresistible. La luz emanaba de una puerta. Una puerta que nunca había visto antes, una puerta hecha de madera oscura y retorcida, cubierta de símbolos extraños y grabados grotescos. La manija era de hueso, fría y lisa al tacto. No sabía lo que me esperaba al otro lado, pero sabía que tenía que abrirla. No tenía elección. Era una orden, una compulsión irrefrenable. Respiré hondo y giré la manija. La puerta se abrió con un gemido lúgubre, revelando una oscuridad aún más profunda, más densa, más aterradora que la del sótano. Y entonces, sentí el aliento frío en mi nuca y escuché el susurro final, un susurro que ya no era una promesa, sino una sentencia. «Bienvenido a casa». Corrí. No me detuve hasta llegar a la puerta de la cabaña. Mis pulmones ardían y el terror era un nudo apretado en mi garganta. Forcejeé con la cerradura, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave. Al fin cedió. Entré, cerré la puerta de un golpe y la bloqueé con la pesada viga de madera que siempre estaba apoyada contra la pared. La oscuridad me envolvió. Tardé unos segundos en recobrar la vista, en distinguir los contornos familiares de los muebles, la chimenea apagada, el mantel a cuadros sobre la mesa. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la puerta, intentando regular mi respiración. ¿Qué había sido eso? ¿Un animal? ¿Un espejismo? No, no podía ser. Era algo más,
algo que no entendía. La imagen de esos ojos, brillando en la oscuridad, la sensación de que me observaba, me perseguiría por siempre. Necesitaba luz. A tientas, encontré la linterna sobre la mesa y la encendí. El haz tembloroso iluminó la estancia, revelando el polvo y la quietud de la cabaña. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Algo había cambiado. Algo se había roto. Me levanté, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Tenía que salir de aquí, regresar al pueblo, donde había gente, donde había luz. Pero primero necesitaba las llaves del coche. Las había dejado sobre la mesa, justo antes de salir a caminar. Me acerqué a la mesa, con la linterna en alto. Y entonces lo vi. No estaban las llaves. Busqué desesperadamente en la mesa, debajo del mantel, en los cajones. Nada. Las llaves no estaban. Empecé a entrar en pánico. ¿Dónde las había puesto? ¿Se me habrían caído en el bosque? No, imposible. Recordaba perfectamente dejarlas allí, justo al entrar. Volví a repasar la cabaña, cada rincón, cada estante. Nada. Era como si las llaves se hubieran evaporado. La frustración se convirtió en desesperación. Estaba atrapado. Atrapado en esta cabaña, en medio del bosque, con eso. De pronto, un ruido. Un leve rasguño en la puerta. Me quedé paralizado, la linterna temblando en mi mano. El rasguño se repitió, esta vez más fuerte, más insistente. Luego, un golpe sordo. Estaba allí. Apagué la linterna, sumiéndome en la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por los latidos furiosos de mi corazón. Aguanté la respiración, esperando, temiendo lo que fuera que estuviera del otro lado de la puerta. Otro golpe. Esta vez, la madera crujió. Estaba intentando entrar. Me arrastré hasta la chimenea, buscando algo que pudiera usar como arma. Encontré un atizador de hierro, frío y pesado en mi mano. Me levanté, listo para defenderme, aunque sabía que era una lucha desigual. La puerta tembló. La viga de madera resistía, pero no por mucho tiempo. Un golpe, otro, y otro más. La madera se astillaba, cediendo poco a poco. Cerré los ojos, preparándome para lo peor. Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto, más aterrador que cualquier ruido. No había rasguños, ni golpes, ni siquiera el sonido del viento. Solo silencio. Abrí los ojos lentamente, sintiendo un sudor frío recorrer mi frente. La puerta seguía cerrada, aunque ahora mostraba los signos evidentes del ataque. Pero no había nada allí, no se escuchaba nada. Me acerqué cautelosamente a la puerta, con el atizador en alto. Escuché con atención, pero solo percibí el silencio del bosque. ¿Se había ido? ¿Había desistido? Con cuidado, retiré la viga de madera. La puerta estaba a punto de ceder. Respiré hondo y la abrí de golpe. No había nada. El bosque estaba en calma, iluminado por la luz tenue de la luna. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, las hojas susurraban secretos incomprensibles. Todo parecía normal, demasiado normal. Avancé unos pasos, saliendo de la cabaña. Miré a mi alrededor, escudriñando la oscuridad. Nada. Solo el bosque. ¿Me lo había imaginado todo? ¿Había sido un sueño? No, lo había sentido, lo había visto. Estaba seguro. Y entonces, una brisa helada me golpeó la cara. Un olor nauseabundo, a tierra húmeda y descomposición, llenó mis fosas nasales. Me giré lentamente, siguiendo el rastro del hedor. Y ahí estaba. De pie, entre los árboles, a pocos metros de la cabaña. Una figura alta, oscura, con la piel pálida y los ojos brillando con una luz enfermiza. Pero no era lo que había visto antes. No era un animal. No era un monstruo. Era yo. Era yo, vestido con la misma ropa, con la misma expresión de terror en el rostro. Era yo, pero con algo diferente. Algo retorcido, perverso. Levantó una mano. En su mano, brillaban las llaves de mi coche.
Y entonces, habló. Su voz era mi voz, pero distorsionada, gutural, como si viniera de lo más profundo de la tierra. ¿Me estás buscando? ¿La llave? Ahí estaba, oxidada, en el centro del tapete que mi abuela siempre ponía debajo de la lámpara de la entrada. ¿Cómo había llegado ahí? La noche anterior había revisado cada rincón, buscando desesperadamente una salida, un resquicio, algo. Nada. ¿Y ahora, esto? Sentí un escalofrío, no de alivio, sino de pura y simple desconfianza. Demasiado fácil. Demasiado conveniente. Pero la necesidad era una soga apretando mi garganta. No podía pensar con claridad. La tomé, la llave fría mordiéndome la palma. La puerta del sótano. Esa era la única que no había podido abrir. Intenté antes, por supuesto. Con horquillas, con la hebilla de mi cinturón, incluso con la navaja que siempre llevo en el bolsillo. Nada. Ahora, con la llave en la mano, se sintió diferente. Pesada, cargada de una promesa oscura. Bajé los escalones de madera crujiente, cada paso amplificado por el silencio que ahora reinaba en la casa. Ya no escuchaba los rasguños, ni los susurros, ni la respiración lenta y pesada que me había perseguido durante días. Solo el eco sordo de mis propios pies. El sótano era como lo recordaba, húmedo, frío, con olor a tierra y a algo más, algo indefinible que me revolvía el estómago. Estanterías repletas de objetos olvidados, cajas polvorientas apiladas hasta el techo, una vieja mecedora arrinconada en un rincón oscuro. Y al fondo, la puerta. Una puerta de madera maciza, sin ventanas, con una única cerradura antigua. Introduje la llave, giré. El mecanismo chirrió, como si se quejara después de décadas de silencio. La puerta se abrió con lentitud, revelando una oscuridad aún más profunda que la del sótano. Antes de entrar, dudé. Un miedo primario, visceral, me paralizó. Era como si mi instinto me gritara que diera la vuelta, que huyera tan lejos como me fuera posible. Pero la curiosidad, o quizás la locura, era más fuerte. Dentro, no había nada. O eso parecía. La oscuridad era absoluta, impenetrable. Extendí la mano, tanteando el aire, buscando una pared, un mueble, algo que me orientara. Nada. Solo frío. Un frío que calaba los huesos, que se filtraba en mi alma. Entonces, lo oí. Un susurro. Suave, casi inaudible. No entendí las palabras, pero el tono era de una dulzura engañosa, una promesa de consuelo que me erizó la piel. ¿Tienes miedo?, susurró la voz. No respondí. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo. El miedo se había apoderado de mí, inmovilizándome por completo. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, más clara. No tengas miedo. Solo quiero ayudarte. Una luz. Una luz tenue, titilante, apareció en la oscuridad. Se movía, danzaba, como una luciérnaga atrapada en una botella. Se acercó a mí, revelando poco a poco el contorno de una figura. Una mujer. Vestida con un camisón blanco, su rostro oculto entre sombras. Parecía familiar, terriblemente familiar. Pero no podía recordar de dónde la conocía. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy quien tú quieres que sea. Se acercó aún más, su mano se extendió hacia mí. Ven conmigo. Te mostraré la verdad. Tomé su mano. Su tacto era frío, helado, como el de un cadáver. Pero no pude soltarla. Algo me atraía hacia ella, una fuerza invisible, irresistible. Caminamos juntas por la oscuridad, la luz titilante guiándonos. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando. El tiempo parecía no tener sentido allí dentro. Hasta que llegamos a un espejo. Un espejo antiguo, de marco dorado, empañado por el tiempo. Me miré en él y no me vi a mí misma. Vi a la mujer. Vestida con mi ropa, con mi rostro, con mi mirada. Soy tú, dijo la mujer. Siempre lo he sido. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si mi cerebro estuviera a punto de estallar.
Mis recuerdos se mezclaron, se distorsionaron, se volvieron incomprensibles. Ya no sabía quién era yo, ni qué era real. La mujer, o yo, me sonrió de nuevo. Ahora lo entiendes. Ahora somos una. Y entonces, desperté. Estaba de vuelta en mi habitación, en mi cama. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Todo parecía normal. Demasiado normal. Me levanté, me vestí, bajé las escaleras. La casa estaba en silencio, como siempre. Preparé el desayuno, leí el periódico. Intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo había cambiado. Algo se había roto dentro de mí. Me miré en el espejo del baño. Ya no me reconocía. La mirada en mis ojos era diferente. Más fría, más oscura. Salí de la casa, caminé por la calle. La gente me saludaba, me sonreía. Pero yo ya no sentía nada. Solo un vacío inmenso, un eco sordo en mi interior. Y entonces, la vi. A una anciana sentada en un banco del parque. Llevaba un tapete debajo de sus pies, y sobre el tapete, una llave oxidada. Me miró, sonrió, y me guiñó un ojo. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo el brillo aceitoso de sus escamas bajo la luz de la luna. Siento el frío húmedo de su aliento en mi cara, ese olor a tierra mojada y algo más. Algo dulce y pútrido que se te pega en la garganta. Escucho el rasguido sordo de sus garras contra la piedra, un sonido que me taladra el cerebro como un barreno oxidado. He intentado contárselo a la gente. A mi psiquiatra, a algunos amigos. Incluso a la policía, aunque eso fue un error. Me miraban con esa mezcla de lástima y sospecha, esa manera en que te miran cuando creen que estás desvariando, que la locura te ha enroscado como una hiedra venenosa. Me decían que era producto de mi estrés, de la sobrecarga laboral, del aislamiento. Que debía tomarme unas vacaciones, desconectar, respirar aire fresco. Como si el aire fresco pudiera borrar el hedor a muerte que me persigue. Así que dejé de hablar. Aprendí a callar, a guardar el terror bajo 7 llaves. A aparentar normalidad, a sonreír y a sentir cuando me preguntan cómo estoy. ¿Y qué iba a decirles? ¿Que todavía lo espero? ¿Que sé que volverá? Después de lo que pasó en la cabaña, regresé a la ciudad. Dejé mi trabajo, vendí mi apartamento, corté todo contacto con mis conocidos. Me mudé a este pequeño pueblo costero, un lugar remoto donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, la gente se preocupa más por la pesca y las mareas que por los horrores que acechan en la oscuridad. Aquí, puedo fingir que soy como ellos, uno más entre la multitud. Pero no lo soy. Nunca lo seré. Duermo con la luz encendida. He reforzado las ventanas y las puertas con cerrojos y barras de acero. He colocado trampas en el jardín, alarmas que se activan con el movimiento. Sé que no servirá de nada. Contra algo así, las precauciones humanas son inútiles. Es como intentar detener un huracán con un paraguas. A veces, por las noches, salgo a la playa y me siento en las rocas a observar el mar. Las olas rompen contra la orilla con un sonido monótono y constante, un murmullo ancestral que me adormece y me recuerda la insignificancia de mi existencia. Miro las estrellas, esos puntos de luz lejanos y fríos que brillan en la inmensidad del universo, y me pregunto si estoy solo. Si soy el único que ha visto lo que he visto, el único que conoce la verdad que se esconde detrás del velo de la realidad. Entonces, lo siento. Una presencia. Una mirada invisible que me escudriña desde las sombras. Una vibración en el aire que me eriza la piel. Levanto la vista y escudriño la oscuridad, intentando distinguir una forma, un movimiento, cualquier indicio de su presencia. Pero no veo nada. Solo la negrura profunda e impenetrable de la noche. Y sé que está ahí. Esperando. Observando. Planeando. He dejado de soñar. Cuando cierro los ojos, no veo nada más que ese pozo oscuro e insondable, ese vacío primigenio del que surgió esa criatura. Un vacío que me atrae, que me llama, que me promete la liberación. A veces me pregunto si debería rendirme. Si debería dejar que me encuentre. Sí, quizás,
La locura sería una bendición, una forma de escapar de este tormento constante. Pero entonces recuerdo la promesa que le hice. La promesa de protegerlos, de evitar que otros sufran lo que yo he sufrido. Así que sigo luchando. Sigo esperando. Sigo vigilando. Aunque sé que, al final, será inevitable. Él volverá. Y cuando lo haga, no habrá escapatoria. Epílogo reflexivo, hace años que me mudé de ese pueblo. He recorrido el mundo, buscando un lugar donde pudiera sentirme a salvo, donde pudiera olvidar. Pero la verdad es que no hay lugar seguro. No hay olvido posible. Está en todas partes, acechando en los rincones oscuros, esperando su oportunidad. Y yo lo siento cada vez más cerca. Anoche soñé con la cabaña. Con el olor a pino y a humedad. Y con algo más. Un olor dulce. Un olor a promesa. Quizás, después de todo, nunca escapé de ese bosque. Quizás, ese bosque siempre estuvo dentro de mí.